Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de los pronombres, pronombres personales, reflexivos y átonos. A lo largo de todo este tiempo hemos estado hablando acerca de los pronombres y sabemos que cuando hablamos de los pronombres hablamos de una categoría de palabras que justamente se utilizan para sustituir a los sustantivos y que en este caso la RAE aporta un dato más a esa definición que ya tenemos y dice que la palabra que funciona sintácticamente como un sustantivo, es decir, un pronombre, pero que a diferencia de este, carece de contenido léxico propio. Es decir, que en este caso, un pronombre no posee exactamente o no transmite directamente la información como lo haría un sustantivo. Y lo podemos ver en estas oraciones que tenemos acá. La primera oración que tenemos acá dice, mi abuela cocinó fideos con estofado. Esta oración, si se fijan, la hemos sustituido al sustantivo abuela, lo hemos sustituido por ella, y luego hemos sustituido lo que me cocinó por eso, y al hacer esas dos sustituciones y viendo el otro pronombre que tenemos ahí, que es me, nos damos cuenta que ha perdido su propio contenido léxico, porque ahora dice, ella me cocinó eso. Ella podría ser cualquier persona femenina. Me sería yo, pero ¿qué relación tendría con esa persona femenina? No me lo está explicando, no me lo deja de manera explícita. Y lo que me cocinó al sustituirlo por eso, tampoco queda claro o fácilmente de comprender acerca de qué hace referencia. Entonces, ahí podemos ver cómo se ha perdido el sentido léxico propio que posee un sustantivo a diferencia de un pronombre. En la segunda oración pasa igual. Dice, el sol saldrá a las 6:30 de la mañana. Cuando hacemos esta oración y sustituimos el sol por él, nos damos cuenta de que si yo digo él saldrá a las 6:30 de la mañana, él me hace una referencia inmediata a una persona masculina. Y que en el caso del sol, el sol es un ser o un astro que no puedo yo utilizar o no tiene las características de una persona humana. Entonces ahí vemos cómo pierde, como decíamos, el contenido léxico propio que un sustantivo puede aportar. En la siguiente dice, Damián se cortó el pelo. Y yo podría decir que él se lo cortó, sustituyendo a Damián por él, y lo sustituiría al pelo. Y cuando yo digo que él se lo cortó, ese lo y ese él ya pierde su sentido léxico, aunque acorta más la frase o la oración que tenemos ahí en presencia. Igual ocurre con la última oración que dice, mi tía fue al supermercado en el auto. Yo podría decir que ella fue al supermercado en el auto. Y si yo utilizo el ella, si se fijan, nuevamente estoy haciendo referencia a un femenino, pero no estoy estableciendo exactamente quién es ese femenino. Por eso decimos que está perdiendo, obviamente, el sentido propio o el significado léxico, en este caso, este pronombre. Bueno, hablando de los tipos de pronombres, vamos a iniciar con los personales, que sabemos que los pronombres personales son los que se refieren a las personas gramaticales, que en este caso la primera persona sería yo, ¿sí? O sea, quien habla sería tú, que en este caso es de con quién se habla, ¿sí? Luego tenemos a él o ella, que en este caso es de quién se habla, ¿sí? Luego de tener de quién se habla, tenemos a nosotros, que en este caso somos quienes hablamos, ¿verdad? Quienes hablamos. Y luego, en el caso del idioma español, aquí vamos a hacer una pequeña diferencia, porque recuérdense que el vosotros, aunque es una forma que hemos aprendido a lo largo de este tiempo como forma de los verbos, de los pronombres personales, en español nosotros no lo utilizamos. Básicamente, esto se ha quedado como una parte de una herencia léxica que podríamos decir que proviene justamente pues del origen del idioma, que es el castellano. Y pues en este caso vemos de que yo no utilizo el vosotros, sino que puedo utilizar el ustedes, utilizar también el ellos o ellas, que sería en este caso pues de quién o de quienes se habla, ¿sí? Y esos serían pues los pronombres personales que nosotros hemos conocido a lo largo de este tiempo. Pero esos pronombres personales vamos a ver que se clasifican en formas tónicas y formas átonas.
Las formas tónicas van a ser aquellos o van a corresponder a los pronombres que pueden ser pronunciados de manera independiente y que poseen su propia, pues, se hacen referencia a una persona específica, física, como por ejemplo, bueno, ya las tenemos las personas que nosotros ya hemos mencionado, el yo, tú, el él o ella. Además de eso, le agregamos algunas variaciones, en este caso como el mí, el conmigo, el usted o contigo, que el usted recuerden que es una forma que nosotros utilizamos con la segunda persona en español como una forma de mostrar respeto hacia una persona que no conozco o que es mayor que yo. Entonces, en este caso, ahí tenemos los pronombres tónicos y, por ejemplo, yo digo que yo estoy aburrido, ¿sí? O también puedo decir que voy contigo para hacer referencia a la segunda persona, o puedo decir que lo trajo consigo, o sea, lo trajo con ella o con él, ¿sí? Entonces ahí podemos ver algunas formas o algunos pronombres tónicos que yo puedo estar utilizando, pero aquí podemos ver que estos pronombres que hemos mencionado, si se fijan, todos están cercanos o están unidos al verbo, porque vamos a ver que los pronombres, al igual que como lo hace un sustantivo, va a tener esa relación de concordancia justamente con un pronombre. En cuanto a las formas átonas que vamos a poder encontrar de los pronombres, tenemos, por ejemplo, el me, te, lo, la, le, se, nos, os, los, las, les y se. Vamos a dejar el se por un momento y aquí vamos a ver que hay algunos de estos pronombres átonos que yo puedo utilizar antes de los pronombres y, por ejemplo, puedo decir que me gusta, ¿sí? Me gusta, pero también puedo decir cómpramelo, ¿sí? Utilizo el me como la primera persona y el o como el pronombre tónico que veíamos en la parte de arriba, y que justamente pues está haciendo referencia a una forma neutra y que pues en ese caso estos pronombres tónicos vamos a ver que los podemos colocar antes del verbo como formas proclíticas o los podemos colocar junto con el verbo como formas enclíticas. Entonces los pronombres átonos pueden tener justamente estas dos variaciones. Luego vamos a hablar de unos pronombres que hemos visto a lo largo de todos estos años y que conocemos como los pronombres reflexivos. Como recordarán, cuando hablamos de un pronombre reflexivo, estamos hablando de un pronombre que tiene un sentido de reflexión o que nos indica que la acción que es realizada por el verbo regresa al mismo sujeto que la está ejecutando. Por ejemplo, en esta imagen que tengo aquí, puedo decir que ella se está peinando. Si se fijan, la acción de peinarse la realiza ella, pero esa acción regresa a ella misma y eso justamente lo sabemos porque utilizamos en este caso el pronombre se. Entonces ahí tenemos justamente la función de reflexión y que no solo la hace se, sino que también la hace te, se, nos, os y también se en las diferentes formas, ¿sí? Por ejemplo, cuando decíamos me gusta, cuando utilizamos en este caso este me, también ese me formaba parte de un pronombre reflexivo que indicaba que lo que gustaba o lo que estábamos mencionando me gustaba a mí, o sea, a la primera persona. Obviamente yo no podía decir yo me gusta porque no tiene sentido, entonces lo elimino o suprimo a través de un sujeto tácito ese me y bueno, ese yo y dejo solo el me. Entonces ahí tenemos los pronombres reflexivos. Y por otro lado, también tenemos los pronombres recíprocos, que también los hemos visto a lo largo de estos años, y que en este caso sabemos que los pronombres recíprocos son aquellos que necesitan la presencia de dos o más sujetos. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a ver que esos dos sujetos van a estar realizando una acción recíproca, o sea, va a ser una acción que se desarrolla entre dos o más sujetos. Por ejemplo, puedo decir que Carlos y María se peinan. Entonces, al decir esta oración, voy a ver que el pronombre, en este caso se, que está aquí en la tercera persona, porque son ellos, me está indicando que Carlos peina a María y María peina a Carlos. O sea, es una acción que está yendo y viniendo de una forma recíproca. O, por ejemplo, puedo decir que ellos se besan.
¿sí? Y en este caso, la acción, que es una acción de besarse, va y viene entre las dos personas que están formando, en este caso, este pronombre, a través del pronombre personal, tercera persona plural, ellos. Entonces aquí puedo ver que es una acción que se nos está mencionando y que regresa a los dos. O por ejemplo, cuando decimos nos vamos. En este caso, vemos que la acción es de irse, quienes la van a realizar somos nosotros y reafirmamos que yo realizo esa acción y que nosotros mismos somos quienes nos vamos a ir. Y es una acción recíproca porque no me voy a ir solo yo, sino que la vamos a hacer todos. ¿Sí? O por ejemplo, cuando nos dicen ya se van, el se está indicando de que las personas a las que estoy haciendo referencia son quienes van a realizar la acción de marcharse de un lugar determinado. Entonces, así podemos ver cómo funcionan los pronombres reflexivos y recíprocos, que como les decía, los hemos estudiado a lo largo de todo este tiempo. Espero que el contenido les haya quedado claro. Recuerden siempre la importancia de tomar sus anotaciones, de formular sus preguntas, para que en una próxima ocasión todas estas puedan ser resueltas y gracias por su atención.